Michelle Knight no había tenido una vida fácil. Cautiva en su propia casa, donde no se le permitía tener amigos ni apenas ir a clase, se había quedado embarazada poco después de los 18. Cuando su hijo tenía 2 años, el novio de su madre, hasta las cejas de todo, le rompió la pierna y tuvo que ser hospitalizado. Servicios Sociales se hizo entonces cargo del pequeño al considerar que no estaba en el mejor de los hogares, pero Michelle no iba a dejar que le quitaran a su hijo. Por eso, en agosto de 2002, se dispuso a ir a una reunión con Servicios Sociales para ver de qué manera podía recuperar a su niño. Pero se perdió buscando las oficinas. ¿Alguien la escuchó? Preguntando por la dirección de Servicios Sociales. Alguien a quien ella conocía, porque era el padre de una compañera de colegio. Desesperada por recuperar a su niño, a su pequeño, Michelle se montó en una furgoneta con aquel hombre y nunca llegaría a su destino. Hoy vamos a conocer en profundidad el caso de Michelle Knight, Amanda Berry y Georgina de Jesús, 3 jóvenes que confiaron en alguien a quien conocían y que de la noche a la mañana se esfumaron sin dejar rastro. Acompañadme en esta historia de secuestros, abusos, torturas y superación. Mi nombre es Susana García, bienvenidos al primer episodio de la 4ª temporada de Más allá del crimen. Comenzamos. Antes de llevarla al destino prometido, el puertorriqueño Ariel Castro, de 42 años, le dijo a Michelle que tenía que pasar un momento por su casa. Tenía unos cachorritos a los que tenía que atender. Llegaron al 2207 de Seymour Avenue en Cleveland, Ohio, y Castro aparcó su vehículo en la puerta. Michelle no se quería bajar del coche. No tenía ninguna intención de entrar a la casa de este señor. Su objetivo era salir pitando a Servicios Sociales. En su cabeza solo estaba su hijo. La casa, de madera blanca y varias plantas, tenía además un patio o jardín trasero que a su vez tenía otra puerta de acceso. Fue por esta puerta por la que el hombre accedió a la vivienda para salir de nuevo, a pedirle a Michelle que entrara a ver a los cachorros y decirle, además, que se podía llevar uno para su hijo. Amante de los animales y con una gran sensibilidad, la joven entonces decidió ir a por uno. Caminaron hasta la puerta trasera de la vivienda. Michelle pudo ver a unos vecinos a lo lejos a los que saludó con la mano. Estos le devolvieron el saludo. Una vez en el interior de la casa, Ariel le comentó a Michelle que los perritos estaban en la planta de arriba y que si quería uno tenía que subir con él. Al principio la joven no quiso subir, pero este hombre la convenció asegurando que si quería un cachorro tendría que subir a por él. Pero lo que convenció a Michelle del todo era que en la casa había una foto de Emily, la hija de Ariel y amiga de la chica. De esta Emily hablaremos al final. Le preguntó que si su amiga estaba en casa y él le dijo que sí, que se estaba duchando. Ya en la planta de arriba ni cachorros ni Emily. Allí no había nadie, solo ella, una joven de 21 años que tan solo quería ir a recuperar a su hijo. Y Ariel Castro, un depravado, desviado y más cosas que podría decir y me callo. El corazón de Michelle latía a 1000 por hora. Podía sentir sus propios latidos al sentirse acorralada en una de las habitaciones de la planta superior de aquella casa oscura y siniestra. La ató de pies y manos y cabeza, a modo de hamaca, y os explico. En la habitación, en una de las paredes, había un triángulo hecho con unas varas. Estaba fijado en la pared. En una de las esquinas de la base del triángulo estaban los pies atados de Michelle. En la otra base de la esquina, su cabeza. Y en el centro, sus manos atadas por la parte superior del triángulo. Michelle Knight no tenía escapatoria. Estaba, digamos, a modo de cuadro, encaustrada ahí en una pared, como si fuera una decoración. Castro procedió a masturbarse encima de su ropa y después le tiró dinero como si fuera una cualquiera. Digo una cualquiera por no decir la palabra que empieza por P. Antes de dejarla allí sola, le aseguró que ahora sería su nueva invitada y que si se portaba bien, la dejaría marchar en Navidades. Imaginaos lo que era un solo minuto al lado de este engendro de la vida, que Michelle, pues solo pensar que tendría que estar 4 meses hasta el día de Navidad, no quiero pensar lo que pudo sentir. El día en que fue secuestrada fue el 23 de agosto, quedaba tiempo todavía. Y lo peor de todo, se encontraba a tan solo una manzana de su casa, de su hijo, de su triste pero única vida. Para avanzar con la historia, permitidme que os presente a Ariel Castro.
Nació el 10 de julio de 1960 en San Juan de Puerto Rico. Tenía 3 hermanos, O'Neill, Pedro y Marisol. Cuando aún era pequeño, sus padres se separaron y su madre se llevó a los 4 hijos a Estados Unidos. Primero fueron a la localidad de Reading, en Pensilvania, y después se mudaron a Cleveland, Ohio, donde su padre también se había mudado con su nueva familia. Se graduó en el año 1979 y pronto conoció a Grimilda Figueroa, una chica que era su vecina de la puerta de enfrente. Se hicieron pareja pronto y se casaron y tuvieron 4 hijos: Anthony, Angie, Emily, que es la chica de las que os he hablado, que era conocida de Michelle, y Arlene, la más pequeña. Pasaron un tiempo viviendo con familiares hasta 1982, año en que se mudaron al 2207 de Seymour Avenue, en la zona oeste de Cleveland, la zona más antigua de la ciudad y por donde pasaban los miles de inmigrantes que llegaban allí buscando una vida mejor. Era una casa de 130 metros cuadrados, varias plantas en las que había un salón, cocina, 4 habitaciones, un baño y un sótano, además de un patio trasero. No era una mala casa para nada, el que era malo era Ariel. Empezó a maltratar a su mujer de todas las formas imaginables y empezó como empiezan esta clase de seres inmundos, prohibiéndole vestirse como quería, juntarse con la gente a la que ella le apetecía, hasta le decía lo que podía comer y lo que no. En varias ocasiones le rompió la nariz, las costillas, las clavículas, le provocó una fractura de cráneo que le ocasionó un tumor cerebral que años después le pasaría factura. No solo abusaba de su mujer, sino que también lo hacía de sus hijos. Pero como tristemente pasa en muchos casos, no hubo ni condena, ni sentencia, ni nada para él. Grimilda se hartó de las vejaciones de Ariel y abandonó la vivienda familiar en 1996 junto con sus hijos. Ariel Castro fue detenido, pero por una segunda vez no se hizo nada. He leído en varias fuentes que siguió atacando a su mujer hasta el año 2005, cuando ella presentó una demanda por agresiones. A mí me parece curioso este dato porque fue en el año 2002 cuando el puertorriqueño secuestró a Michelle y la encerró en su casa, y allí no estaba Grimilda. Quiero pensar que ella ya no vivía allí, que se había marchado con los niños y no había decidido volver, aunque él de cierto modo, pues de alguna manera seguía agrediéndola. Tal vez cuando iba a por los niños, sí que sé que secuestraba a los niños de vez en cuando para castigarla y aquí no pasaba nadie, no había ni orden de alejamiento ni nada. Este personaje parece que siempre se salía con la suya. Tras 24 horas colgada en una de las habitaciones de la primera planta de la casa, Castro llevó a Michelle al sótano, donde la ató con unas cadenas a un poste. Eran cadenas de esas pesadas, oxidadas por el paso del tiempo y mugrientas. Primero se las pasó por el cuello, después por la cintura, para terminar atándole las manos detrás de la espalda. Tenía poco margen de maniobra. Las cadenas se las ató de tal forma que la chica, ya os digo, apenas se podía mover. Él le dijo que si su cuerpo no aguantaba las cadenas era porque no tenía que estar ahí y que sería porque Dios se la quería llevar. Le puso un casco en la cabeza para que le costara respirar. Michelle se desmayó, cayó rendida después de haber sido completamente encadenada. Cuando se despertó, todo estaba oscuro y Castro no estaba allí. Apenas podía ver, no solo por la oscuridad, sino porque no llevaba sus gafas. Encontró un cortador de alambre que cogió para intentar cortar las cadenas como pudo. Y consiguió soltarse la cabeza, y cuando Michelle pensaba que podría seguir, el coche de Ariel aparcó en la puerta de la casa. Su captor se percató de lo que había hecho y decidió que era hora de castigarla, como si por todo lo que había pasado ya la pobre chica no hubiera sido suficiente castigo. Tocaba ahora abusar de ella. Amenazándola con acabar con su vida si gritaba, Knight permaneció en silencio mientras era abusada. Michelle le rogó que por favor la dejara marchar, pero Castro le confesó que lo haría cuando tuviera otras 2 chicas más en casa. La chica estaba horrorizada, no quería que nadie pasara por lo mismo que ella y le pedía que no trajera a nadie más a la vivienda, que no hacía falta, ya la tenía ella. Habían pasado unos días y la familia de Michelle había denunciado su desaparición, pero tenía ya 21 años, era mayor de edad y la policía local determinó que la joven se había marchado por su propia voluntad, tal vez enfadada por perder a su hijo o por haber perdido a su hijo. Michelle pasaba horas sola abandonada en el sótano y Castro siempre volvía. Casi siempre lo hacía borracho y aprovechaba para abusar y maltratar a la joven. Le cogía por el cuello hasta que casi se desmayaba, algo
que había visto en un programa de depravados y que había pensado que era buena idea por poner en práctica. Cuando digo depravados, que no se me ofenda la gente que hace este tipo de prácticas, esta palabra la he sacado de boca de la propia Michelle, solo por aclararlo. La chavala no tenía ropa, tan solo una camiseta y unas braguitas, y tampoco podía ir al baño. Tenía que apañárselas con una papelera. Os recuerdo que pasó todo el tiempo atada con la cadena del cuello a un poste, lo que impedía que se pudiera tumbar del todo. No tenía capacidad de movimiento, la cadena le tiraba y encima pasada por el cuello. Esa cadena gorda, pues tampoco es que fuera la posición más cómoda para ella, ¿no? Y no era un alivio estar en bragas con una cadena al cuello, en el cemento frío de un sótano oscuro, pero el no poder tumbarse hacía que apenas pudiera dormir. Digamos que solo dormía o medio desconectaba cuando este hombre le hacía esa práctica y la dejaba cao y se desmayaba. Pero Castro no siempre estaba solo. A veces su familia, sus hermanos, sus hijas se acercaban a verle. Castro se aseguraba de tener la televisión o la radio puesta con un volumen muy alto constantemente y también de taparle la boca a Michelle con cinta adhesiva después de meterle un calcetín sucio y sudoroso dentro de la boca. Michelle no tenía nada que perder y cada vez que sufría un nuevo abuso le gritaba que le odiaba, enfureciendo más a Castro, quien tenía a la chica como su punching ball. Toda su frustración, sus malos días, todo lo pagaba con la pobre chica cada vez que regresaba a casa. Permaneció mucho tiempo en ese sótano oscuro hasta que finalmente fue conducida a una de las habitaciones de la primera planta. A esa primera planta donde todo había comenzado. Ya se lo merecía. Se había ganado su confianza en cierta manera. No había tratado de escapar y hasta minimizaba lo que le hacía a ella. Había aprendido a quedarse callada, decir más o menos, no siempre, porque era una chica que tenía bastante carácter, pero decía lo que le pedía, hasta le decía que si necesitaba ayuda, que ella le podía ayudar, que podían ver una película juntos, no sé, hacer planes. Digamos que en este punto su cabeza o su propia psicología pues le decía que para sobrevivir tenía que hacer eso, ¿no? Cada uno con sus circunstancias. Las cosas no mejoraron mucho en aquella habitación. No tenían nada de ropa, ni sábanas, ni mantas con las que cubrirse del frío que ya azotaba Estados Unidos y, por supuesto, nada de calefacción. Era cara y era digamos que era un lujo para Michelle y de lujos nada. Los labios de la chica se tornaban azules y hasta podía ver el vaho saliendo de su boca del frío que hacía en esa habitación. Seguía encadenada, con muy poco margen para moverse. Lo poco que podía era para hacer sus necesidades. La habitación estaba completamente a oscuras, las ventanas cubiertas por paneles de madera para que no pudiera ver la calle y por supuesto que nadie le viera a ella. En la puerta de su cuarto una alarma para controlar que no se pudiera escapar. Michelle sentía mucho miedo, lloraba cada día, lo que además tenía sus consecuencias. Sentía que no podría aguantar mucho más tiempo ahí. A diario, Castro se pasaba por su cuarto, le pegaba y abusaba de ella durante horas. El maltrato no era solo físico, sino también psicológico. Le obligaba a decirle ciertas cosas mientras abusaba de ella. Al principio ella se negaba, pero eso implicaba más golpes. Michelle se sentía sucia por tener que decirle aquellas cosas a su secuestrador, pero entendía que era la única manera de sobrevivir a ese infierno si es que alguna vez lo hacía. En otra ocasión le dejó tener un perrito en su habitación. Y aquí he de avisaros de que si sois sensibles al tema de los animales, adelantéis el vídeo unos 15 segundos. En una de las ocasiones en las que estaba golpeando a Michelle, el perro trató de defenderla mordiendo a Castro en la mano. El castigo para el cachorro, cogerle del cuello, ponerle en alto y rompérselo allí mismo. Se lo giró por completo, delante de Michelle, sin miramientos, y después lo enterró en el patio trasero. En un año tan solo dejó que se duchara en una única ocasión. Se reía de ella diciéndole que su hijo estaría pasando el tiempo con alguien que no era ella, que se iba a olvidar de su madre y que nunca la iba a querer. A Michelle se le pasó muchas veces por la cabeza la idea de quitarse de en medio, pero el solo hecho de recordar a su hijo hacía que aguantase cada vez un poquito más. Tampoco la alimentaba, le daba de comer en muy pocas ocasiones, un día sí, un día no, si comiera una vez al día y siempre mierda de comida. Si un día le daba comida rápida era todo un privilegio. Y cuando se portaba mal, para lo que él consideraba, volvía a bajarla al sótano donde la mantenía durante largos periodos de tiempo. En este primer año de cautiverio, Michelle se quedó embarazada. Pero Castro no iba a permitir que la chica tuviera un hijo suyo del asco que la tenía y lo solucionaba golpeándola con objetos metálicos, con bates de béisbol en la tripa, la tiraba por las escaleras y hasta saltaba en su vientre para provocar que perdiera al bebé.
Los golpes eran tan fuertes que Michelle caía desmayada. Cuando finalmente conseguía su propósito, que era que abortara, y os digo, no os estoy hablando de este caso en específico porque después hubo más, lo usaba para echarle en cara que ella no quería tener un hijo con él y que ella era la que había acabado con la vida del pequeño, del feto, como lo queráis llamar, y volvía a golpearla. Todo siempre era culpa de Michelle. La chica lo pasaba mal porque, a pesar de que no era el ideal de ser madre, con este personaje era bastante empática y sufría por el feto. No era la única vez que se quedó embarazada. Durante el tiempo que permaneció encerrada lo hizo en un total de 5 ocasiones. De ahí mi comentario previo. Y cada vez los ataques para acabar con la vida de un hijo que no deseaba eran peor que los anteriores. Le decía además que su familia no la quería, que nadie la buscaba. Habían pasado 15 meses desde su secuestro y la policía había borrado su nombre de la base de datos de personas desaparecidas. Ya os digo que la habían determinado no como un secuestro, sino como una desaparición voluntaria. La tuvieron un tiempo en la base de datos y después, problema solucionado. No hubo una investigación y nadie se preocupó de dónde podría estar. Y llegó el 21 de abril de 2003. Casi un año después del secuestro de Michelle Knight, Amanda Berry, una joven de 16 años, que cumplía 17 al día siguiente, desapareció de la faz de la tierra cuando volvía a su casa después de salir del trabajo. Un Burger King de la zona. Una furgoneta conducida por Ariel Castro, el padre de su compañera de clase, Arlene Castro, se paró para preguntarle si necesitaba que la llevara a alguna parte. Reconociendo a Castro como el padre de Arlene y confiada, se montó con él. Ariel le preguntó si quería ir a ver a su compañera de clase, a su casa, y Amanda dijo que sí. Una vez en la vivienda la engañó diciéndole que su hija se estaba duchando. La llevó después al sótano, donde con cinta adhesiva le ató las muñecas y las piernas. Con cadenas no, a ella no. Fue con cinta adhesiva y con un cinturón le ató los tobillos. Le puso un casco en la cabeza, el mismo que le había puesto a Michelle, y le dijo que se mantuviera en silencio si quería salir viva de allí. Amanda se torturaba cada día pensando que el día que había sido secuestrada iba a haber pedido el día libre en el trabajo porque al día siguiente era su cumpleaños, quería tomárselo libre para poder celebrarlo. Pero finalmente decidió acudir a su jornada laboral y aquí se encontraba ahora. La familia de Amanda, preocupada al no haber regresado a casa y no atender su teléfono móvil, presentó una denuncia en comisaría. Los agentes determinaron el caso de Amanda Berry como una huida y tampoco se emitió una alerta Amber para informar a la comunidad de la desaparición de una menor al no estar completamente instaurada en todos los estados en el año 2003. Su madre les aseguró que eso era imposible, que ella nunca se iba sin avisar y que qué sentido tendría huir cuando no tenía ningún conflicto familiar y al día siguiente era su 17 cumpleaños. Fue la familia la que pegó carteles, dio aviso a los medios de comunicación para pedir ayuda ciudadana. Una de las personas que vio la noticia de la desaparición de Amanda Berry fue Michelle. Al principio no sabía lo relacionadas que ambas iban a estar, y aunque no tuvieron mucho contacto físico, esa unión permanecerá de por vida. Fue unas semanas después cuando Castro entró en su habitación con una chica rubia. Era muy joven, apenas una quinceañera. Tenía el rostro serio y trataba de poner una sonrisa forzada y fingida. Michelle pudo darse cuenta de que esa misma chica que tenía delante de sus ojos era la misma a la que habían dado por desaparecida en todos los medios. Y rápido entendió lo que se le venía. A pesar de que Ariel le había dicho que era la novia de su hermano y obligarla a taparse las cadenas con una colcha para que Amanda no la viera, ni una ni la otra sabían que aquello era normal y que sus historias se unirían para siempre. Amanda también fue abusada y golpeada. La chica gritaba todo lo que podía por si alguien la escuchaba, lo mismo que hizo Michelle cuando fue encerrada en ese infierno. Para este momento os contaré que algunos vecinos escucharon gritos. No sé si exactamente cuando Amanda fue encerrada o fue la propia Michelle, pero lo denunciaron a la policía. Los agentes se acercaron hasta el 2207 de Seymour Avenue y al no abrirles la puerta a nadie, se marcharon por donde habían venido. Aquí vamos sumando con la policía. Pasaron meses hasta que las dos chicas se volvieron a ver. Cada una estaba retenida en una de las habitaciones de la primera planta, aunque Michelle no sabía exactamente dónde se encontraba su ahora compañera de torturas. Fue una situación incómoda para la primera de las secuestradas. Ariel la llevó hasta el cuarto donde estaba Amanda. Iba completamente desnuda. Si bien al principio la joven llevaba una camiseta y ropa interior, hubo un momento en el que ni camiseta ni braguitas, iba completamente desnuda, algo que la avergonzó enormemente a Michelle.
La colcha que tenía cuando le presentaron a Amanda no era por una buena obra de Ariel, aunque quién sabe, sino más bien para que la nueva adquisición de la casa no la viera encadenada. Podríamos decir que dentro de todo ese tormento que estaban viviendo, Michelle se llevó la peor parte. Amanda era la preferida de Ariel Castro y por lo tanto tenía otro trato de favor, que esto no es mejor ni peor. Sufrir abusos y permanecer retenida contra tu voluntad no es un paseo por el parque, pero las frustraciones, la ira y la rabia de Castro iban siempre dirigidas hacia Michelle. El primer encuentro entre las dos fue raro, aliviador, desconcertante. Amanda estaba allí en su habitación tapada, ocultando la cadena que llevaba atada al tobillo. Michelle frente a ella desnuda. La joven, que llevaba ya más de un año en la casa de los horrores, pudo entonces ver que Amanda Berry también había sido encadenada. Su cuarto también tenía las paredes cubiertas con paneles de madera. No había apenas luz. Tan solo un colchón mugriento tirado en el suelo, suciedad y una joven asustada encadenada, como al perro que atas para que no se escape. Ni siquiera eso. El trato que recibieron las dos chicas fue brutal. Insultos, golpes, abusos día sí y día también. Los abusos duraban horas, a veces 3, otras 4. La sensación de que aquello era peor que el propio infierno la sintieron las dos, cada una en sus circunstancias, aunque sí es verdad que Amanda fue siempre su favorita y consiguió en cierta manera esquivar parte de los maltratos de Ariel, que iban siempre hacia Michelle, como ya os he contado, y os hablaré de esto más adelante. Se vieron poco las dos. En los meses siguientes coincidieron en ocasiones puntuales y siempre era para darse un beso y un abrazo y luego cada una volvía a su microinfierno. Ariel salía de casa para trabajar como conductor de autobús escolar. Lo estáis escuchando bien, conductor de un colegio. Tenía una vida normal, hacía barbacoas en el patio trasero con algunos vecinos, daba paseos en moto o en quads. Era un asiduo de los mercadillos de segunda mano y tocaba el bajo y el contrabajo. Hacía los fines de semana en un local llamado Caribe, un colmado que lo llaman. Yo no sabía lo que era, pero parece ser que es un local donde se venden productos de consumo al que se incorpora un ambiente social y recreativo con música, donde la gente que va allí pues puede socializar, tomar algo, escuchar música en directo, en este caso. Caribe era del tío de Ariel y allí todos le conocían. Lo que no conocían era la historia tras este depredador, la segunda vida que llevaba y que mantenía oculta. Ninguno de sus compañeros de Caribe acudió jamás a su casa. Ariel no les invitaba. Os digo que lo que más hacía para aparentar una vida normal era invitar a los vecinos a barbacoas en la parte trasera de la vivienda y ni tan siquiera entraban en la casa. Lo que se me hace raro es, no sé, nadie se dio cuenta de que las ventanas estaban tapiadas, nadie se preguntó qué pasaba en esa casa. Tal vez, no sé, es que quiero pensar que a lo mejor les decía que estaba de obras o no sé. Tampoco voy a juzgar a los vecinos en este caso. Bueno, pues he de deciros que entre todas las personas que pasaban por allí, que iban a la casa, alguien se dio cuenta de algo. Y es que los hermanos y las hijas de Ariel Castro sí notaron algo extraño. Eran los pocos que entraban en el 2207 de Seymour Avenue. No iban demasiado, pero sí puntualmente. Ariel no les dejaba pasar de la cocina. Allí les invitaba una copa y allí se quedaban. Pasando la cocina había cortinas para que nadie pudiera ver lo que había más allá. El motivo que Castro les daba a sus hermanos era porque la factura de gas era muy cara y de esa manera mantenía el calor de la cocina y no lo desperdigaba en los 130 metros cuadrados que tenía la vivienda. La familia no escuchaba nada. Tampoco es que las chicas se arriesgaran a gritar, por si acaso Ariel lo pagaba con ellas, con la familia, y al final era todo peor. Pero ya se había encargado él de tener la radio siempre encendida a un volumen bastante alto, por si acaso, y de taparle la boca a las chicas. Creo que en alguna ocasión algunos familiares intentaron abrir la puerta del sótano, mosqueados, pero no pasó nada, con lo cual pues nos da igual, que nos da lo mismo. Michelle era la que más caña recibía, que os lo he repetido 1000 veces, pero es que al final esto fue así. Y a la vez era la más positiva. Animaba a Amanda en las pocas veces que se veían.
Tal vez porque era más mayor que ella, era madre y sentía esa necesidad de confortar a su compañera. No os creáis que el hecho de tener a Amanda Berry secuestrada hacía que Michelle recibiera menos. Recibió incluso más. Amanda era la que más se negaba a hacer ciertas cosas con Castro, y esas cosas, pues él las tenía que hacer. Y ya sabéis con quién. Y Michelle no podía decir que no. Digamos que Michelle, cuando decía que no, le agredía más. Y cuando Amanda decía que no, pues se iba a pagarlo con Michelle. Castro tenía cierta fascinación con Amanda y en cierto modo no quería forzarla. ¿Para qué lo iba a hacer si ya tenía a otra a la que se lo hacía? Os he dicho que entre ellas hablaban poco, pero sí que tenían cierta manera de comunicarse muy puntualmente. Si Michelle veía a la madre de Amanda en los medios pidiendo ayuda para que no se olvidara el caso de su hija, ella subía el volumen para que la joven entendiera que aún alguien se preocupaba por ella. No era el caso de Michelle, quien sentía algo de envidia al saber que su compañera tenía una madre que la buscaba y quería que esa madre fuera suya. A ella nadie la buscaba. Nunca vio a su familia ante la televisión buscando, y eso lo usaba Castro para seguir haciéndole daño. Sabía que si acababa con ella nadie se iba a preocupar y ella en el fondo sabía que ese desgraciado tenía toda la razón, que a ella no la querían y eso le destrozaba. Creo que no os he dicho para este momento que Ariel lo que hacía cada vez que tenía a una de las chicas en una habitación, le ponía una pequeña tele, una cutre tele que podían ver poco, pero por lo menos podían ver las noticias y eso era una vía de escape para ellas. Y así pasaron casi 2 años del primer secuestro y 1 año del siguiente. El 2 de abril de 2004, Georgina de Jesús, a la que todos conocían como Gina, de 14 años, desapareció sin dejar rastro. Después de salir de clase, Gina y Arlene, la hija de Ariel Castro, habían planeado que ambas se quedaran a dormir en casa de Gina, pero la madre de Arlene no se lo permitió. De Jesús tendría que haber vuelto a casa en autobús. Su madre le daba dinero para volver en este medio, pero ella prefería guardárselo para comprarse golosinas o snacks y luego decidía volver andando a su casa. Esa tarde hizo lo mismo. El padre de Arlene, Ariel Castro, pasó junto a ella en su furgoneta. Le preguntó que si había visto a su hija, a lo que la joven contestó que sí, que justo acababan de estar juntas y que cada una había tirado hacia su casa. Le pidió por favor que le ayudara a buscar a Arlene y, como no, siendo el padre de su amiga, y alucinad con esto, amigo del propio padre de Gina, alguien a quien ella conocía de sobra. Se montó en el vehículo con él, la llevó a su casa e intentó abusar de ella. La chica estaba alucinando y le contestó que tuviera cuidado, que iba a ir a la cárcel si se pasaba con ella. ¿Sabéis dónde la metió, verdad? En el sótano. Allí hizo lo que quiso con ella y la encadenó. Michelle pudo escuchar gritos y una pelea en el sótano desde su habitación. Escuchaba objetos romperse y una voz femenina gritando: «Déjame, suéltame, ayuda». Sabía que Castro pensaba traer una nueva víctima a la casa porque él mismo se había encargado de decírselo. Lo que Michelle no se pensaba es que la nueva chica que ahora había en la casa de los horrores era Gina de Jesús, a quien conocía porque era la hermana de una de las amigas de la propia Michelle. Es un poco todo lío, pero para aclararos algo, 2 de las hijas de este Ariel Castro tenían diferentes edades. Una que se acercaba más a Michelle y otra a Gina. Gina conocía a una, Michelle conocía a la otra. Y por tanto, Michelle sí sabía de la existencia de Gina. Tal vez Gina de ella no. Michelle supo por las noticias a través de la tele cutre que aún seguía funcionando en su habitación, la única ventana al mundo que tenía. Y ellos fueron los que anunciaron su desaparición. La familia de Jesús inmediatamente denunció su desaparición, pero en su caso tampoco hicieron mucho. No sé de qué me extraño ya, porque al no haber un testigo, parece ser que no podían emitir la alerta Amber. Por lo que me he estado informando, la alerta Amber tiene y debe emitirse siempre que haya peligro para la vida de un menor. No sé muy bien, porque en su caso no pensaron que fuera un riesgo inmediato. La alerta Amber se emite para desapariciones de menores desde los 17 para abajo y para rizar más el rizo, en su caso, también pensando que había sido una fuga. Desaparecen 3 chicas en la misma zona, con 1 año de diferencia y no atan cabos. Vale que una fuera mayor de edad y que tuviera una vida dura, que pudiera haberle hecho huir de todo, pero ya una chica de 17 y una niña, porque en realidad era una niña de 14, es para nota. Sumamos 3 chicas y vamos para bingo. Yo a veces de verdad no sé en qué mundo vivimos. Y lo más surrealista de todo es que Ariel fue a darle un abrazo a su amigo Félix, el padre de Gina,
cuando se supone que se enteró de la desaparición de la niña. Tuvo un pequeño detalle aquí nuestro amigo, y es que consiguió uno de los carteles de desaparecida con la foto de la joven. Supongo que al ir a saludar a la familia y hacerse, no sé, hacer que se preocupaba por esta chica, pidió uno de los flyers que estaba dando la madre y se lo guardó y se lo dio a la chica cuando volvió a casa. Para ella, tener algo que su propia madre había tenido en sus manos fue todo un regalo. Era como estar más cerca de la mujer que le había dado la vida. Lo guardó, lo dibujó y lo cuidó como si fuera lo único que tenía en esta vida, que para ese momento, salvo la respiración, era lo poco que le quedaba. Sabemos que el siguiente paso después del sótano era llevar a la chica a otra de las habitaciones de la primera planta de esa casa, que cada vez albergaba más dolor, más sufrimiento, más torturas. Ariel le pidió a Michelle, le obligó que le ayudara a preparar la nueva habitación donde encerraría a Gina. Ella no quería hacerlo, sabía para lo que era. Castro le dijo que era para su hija, pero cuando se vieron en persona por primera vez, se dio cuenta de que sus sospechas eran acertadas. Le dijo a la propia Gina que la conocía, que sabía su nombre, lo había visto en las noticias y además era la hermana de su amiga. Eso tal vez confortó a la menor, dentro de lo que se puede confortar a alguien en la situación en la que estaba. Le pidió que no le contara nada a Ariel de que la conocía, que tendría consecuencias para las dos, y ambas mantuvieron el secreto. Había 3 chicas ahora en casa de Ariel Castro: Michelle Knight, Amanda Berry y Georgina de Jesús. Esta última era su último trofeo y a la que le permitía otras licencias que a las otras 2 no. Y siempre la peor parte era para Michelle. La humillaba delante de Gina, abusaba de ella mientras la menor miraba horrorizada. Le pegaba en la cabeza y le amenazaba con acabar con su vida. Cuando Castro intentaba agredir a Gina y Michelle estaba delante, esta se ponía entre medias y le pedía a él que le pegara a ella y no a Gina. Michelle estaba ahora en una habitación encadenada a un tobillo, mientras que Amanda y Gina también, pero conectadas por la misma cadena. De hecho, había un agujero en la pared que separaba las habitaciones para que la cadena pudiera pasar. De las 4 habitaciones que había, Michelle estaba en un cuarto, supongo que enfrente, y en las otras 2 habitaciones de enfrente, contiguas, estaban Amanda y Gina de Jesús. En la pared que las separaba había un agujero y ahí había una cadena que tiraba de cada una de ellas, lo más sádico que se puede encontrar. Gina también tenía una tele y pudo ver por las noticias que sus padres seguían buscándola. Imaginaos lo que tuvo que ser para ellas saber que están vivas y que su familia no dejaba de buscarlas, menos para Michelle. Ella no tuvo la suerte de ver a su madre en la tele moviendo un solo dedo. No fue hasta un año después, en el año 2005, que se emitió un retrato de un posible sospechoso en la desaparición de Gina de Jesús, y hasta se ofreció una recompensa de $25.000 a quien ayudara a dar con el paradero de la menor. He intentado averiguar cómo es posible que se emitiera un retrato robot sin que hubiera un testigo que les llevara a no emitir la alerta Amber, pero no he encontrado nada al respecto. Sigo pensando que fue una gran cagada de la policía, pero bueno, parece que en este momento algo estaban haciendo. Y el tiempo pasaba para todos, para las secuestradas y para todos los que conocían a las chicas y a Ariel Castro. En marzo de 2006, 3 años después del comienzo de ese infierno, la madre de Amanda falleció de un ataque al corazón, no pudiendo ver a su hija por última vez ni sabiendo que la joven aún seguía viva muy cerca de su casa. Amanda, por supuesto, no se enteró de la triste noticia. Poco tiempo después, meses de este triste suceso, la joven, que ahora tenía 20 años, se quedó embarazada de su secuestrador. En su caso no fue como en el de Michelle, no la agredió para que terminara con el embarazo, sino todo lo contrario. Amanda Berry dio a luz el día de Navidad de 2006, de ese mismo año que se quedó embarazada con la ayuda de Michelle, obligada por Ariel Castro, quien le aseguró que acabaría con su vida si algo le pasaba a la recién nacida. Mandy tuvo una niña dentro de una piscina inflable en su habitación para no ponerlo todo perdido. A la pequeña la llamaron Jocelyn. Y mientras, sola, en la habitación contigua, Gina lloraba de felicidad. Fuera pasaban cosas. En el año 2007, una de las hijas de Ariel Castro, Emily Castro, fue condenada a una pena de 25 años de prisión por intentar acabar con la vida de su hija cuando ésta tenía 11 meses de edad, según publicó Reuters. Emily le realizó cortes en la garganta en 4 ocasiones con un cuchillo el 4 de abril
el día después de que el padre de la niña se fuera de su vivienda. Cuando la policía llegó a la casa, Grimilda Figueroa, exmujer de Ariel Castro, era quien llevaba a la niña en brazos. Mientras, en casa de Ariel, las 3 chicas seguían encerradas. Podríamos decir que la que más privilegios tenía siempre era Amanda, que ahora era la madre de su hijo. La pequeña iba creciendo. Ariel le permitía salir de su habitación, salir con él de casa. A los vecinos les decía que era su nieta, y a sus hermanos que era la hija de su novia. Este señor tenía respuesta para todos. Y así pasaron los días, los meses, años, 6 años más. Un total de 11 para Michelle, 10 para Amanda y 9 para Gina. Amanda había criado bien a su hija. Se levantaban por la mañana, hacían que iban a salir de casa y luego como que entraban al colegio. Y ahí la joven veinteañera hacía las veces de profesora y le enseñaba a su hija a leer y a escribir. Ambas tenían ahora más libertad dentro de esa prisión. La niña podía medio moverse libremente por la casa y no era buena idea tener a la madre encadenada. Y esto les daría el pasaporte a la libertad. El 6 de mayo de 2013, Jocelyn, la pequeña, buscaba a su padre por la casa. Al no verle, subió a la habitación de su madre para decirle que papá no estaba. Tampoco estaba su coche. Amanda le dijo que buscara por el patio, que seguro que estaría allí, o en el garaje tal vez, arreglando uno de sus vehículos. Gina escuchaba los pasos de la niña subiendo y bajando las escaleras, pero poco más, porque la televisión se la tenían puesta muy alta. La pequeña insistía en que su padre no estaba, y Amanda entonces vio que la puerta de la casa estaba sin cerrar. Con el corazón en un puño y sin saber si era una trampa de Castro para después castigarla, no se lo pensó 2 veces. Abrió la puerta. Justo detrás, la puerta cortavientos de la típica casa americana. Ya sabéis que tienen 2 puertas. Ya solo le quedaba una puerta para abrir, para poder salir a la calle. Pero esta sí estaba cerrada. La golpeó gritando y pidiendo ayuda con toda la fuerza que pudo. Estas puertas yo recuerdo que suelen ser transparentes, con lo cual ella, aunque no pudiera salir, podía ser vista. Sacó un brazo por un pequeño hueco y lo movía para que alguien la viera. Fuera, varias personas observaban lo que pasaba en la casa de Ariel Castro, pero no se dignaron a acudir. Tal vez pensaron que era una encerrona. Y aquí también me quiero acordar de la familia que vio a Michelle entrando en la casa, que ella le saludó con la mano, pero a lo mejor al no buscarle tanto a su familia, no cayeron en que esa era la chica. No sé, hay como muchos detalles aquí que no encajan. Los vecinos pudieron pensar que era una encerrona y al fin y al cabo no sabían quién era esa rubia a la que nunca habían visto. En la casa de al lado un hombre se disponía a comerse un Big Mac cuando escuchó los golpes y los ruidos. Se asomó para ver qué era lo que estaba pasando y vio a Amanda pidiendo auxilio. Sin pensárselo 2 veces fue directo a la vivienda de Ariel. Dio patadas a la puerta hasta que la parte de abajo venció. Le pidió a Amanda que desde dentro le diera patadas a ella también. Y así es como se abrió la grieta por la que Amanda y su pequeña de 6 años y medio salieron por fin a la calle. Amanda cogió a su hija, le dijo vamos cariño y juntas salieron. Este vecino alucinaba porque esa niña a la que ella llamaba cariño era la que él entendía que era como la nieta de Ariel Castro, a la que había visto en varias ocasiones. Amanda salió disparada hasta la casa de los vecinos de enfrente, desde donde le dejaron un teléfono móvil para llamar al 911. PM 59 seconds, May 62013. 911, necesita policía o ambulancia. Ayúdenme, soy Amanda Berry. Necesita policía, bomberos o ambulancia. Necesito policía. Vale, ¿y qué está pasando ahí? He sido secuestrada y he estado desaparecida durante 10 años y estoy aquí, ahora soy libre. Vale, ¿cuál es tu dirección? 2207 Seymour. Parece que estás llamándome desde el 2210. No te oigo. Parece que me estás llamando desde el 2210 de Seymour. Vale, quédate ahí con esos vecinos hablándoles hasta que lleguen. Vale. De acuerdo, habla con la policía cuando lleguen, vale. ¿Hola? Sí, habla con la policía cuando lleguen. Muy bien, ahora nos vamos a poner con ellos en contacto tan pronto tengan un coche abierto.
No los necesito antes de que vuelvan, ¿de acuerdo? Vamos a enviarlos, ¿de acuerdo? Vale, quiero decir, ¿quién es ese tío? El tío al que estás acusando. ¿Quién es el tío que salió de la casa? Su nombre es Ariel Castro. ¿De acuerdo? ¿Cuántos años tiene? Como 52. Y soy Amanda Berry. He estado en las noticias durante los últimos 10 años. Vale, lo tengo aquí, ya lo tengo. ¿Y dijiste cuál era su nombre? Ariel Castro. ¿Y es blanco, negro o hispano? Hispano. ¿Qué lleva puesto? No lo sé. ¿Por qué no está aquí ahora? Cuando se fue, ¿qué llevaba puesto? Habla con ellos cuando llegue la policía. Habla con ellos cuando lleguen, ¿de acuerdo? De acuerdo, vale, gracias, hasta luego. Charles Ramsey, que así se llamaba el hombre, también llamó al 911 y de inmediato se presentaron numerosos agentes en la casa. Aquí hubo un poco de crítica porque es verdad que la llamada, ella está con toda la adrenalina y tiene poco tiempo para avisar a la policía y decirles que está allí, que ha sido secuestrada, como ya habéis oído en la llamada, pero le empiezan a hacer una serie de preguntas que se alarga mucho. No sé si este es el procedimiento habitual, pero mucha gente ha criticado la atención que tuvo la chica la llamada. Por suerte, los policías pudieron llegar a tiempo. Amanda les explicó que había más gente dentro, y dentro Michelle y Gina escuchaban golpes y pensaban que algo malo estaba pasando. No se les pasó por un segundo pensar que podía ser la policía, sino que algo estaba haciendo Ariel y que luego lo iba a pagar con ellas. Cuando los agentes subieron a la primera planta de la vivienda, se encontraron con las dos chicas encadenadas. Michelle se abrazó a una policía que fue la que la encontró y no la soltó. Le abrazó fuerte y le dijo por favor que no la soltara. La chica se abrazó a ella emocionada y aliviada porque su vida empezaba a contar desde cero. La policía confirmaba el rescate de ambas chicas por radio. Las tres se encontraron fuera mientras la ambulancia las atendía y poco después fueron llevadas a sus casas, menos Michelle, que no quiso volver a ver a su madre nunca más. Amanda conoció de primera mano que su madre había fallecido años atrás, pero aún estaba su hermana. Los padres de Gina no daban crédito, nunca perdieron la esperanza y la rabia de saber que su amigo Ariel había sido el causante de tantos años de dolor les tuvo confundidos. Se hizo viral la imagen de Gina con el dedo para arriba, indicándole al mundo que por fin todo se había terminado. En el caso de Michelle os he de decir que la madre sí que ha concedido algún par de declaraciones diciendo que ella se había marchado a vivir a Florida y que cuando escuchó la noticia fue volando directa para allá, pero su hija no se quiso reencontrar con ella. Otros familiares, primos y tal, también pedían verla, pero aquí, hasta este punto, no sé si se ha reencontrado con alguien más o simplemente cortó lazos con todos y dijo, aquí empiezo de cero y que os den. Ariel Castro había ido a buscar a uno de sus hermanos, quien se sorprendió al ver que su hermano paraba el coche al ver a la policía detrás. Sin sonido, sin sirenas, sin luces, el hermano no entendía por qué Ariel paraba. Intuye que tal vez, y por dejar la puerta abierta, ya estaba cansado, quería que le encontraran y fue detenido allí mismo. Los hermanos también fueron detenidos, el que estaba con él y el otro. Lo que este hermano que iba en el coche de Ariel no entendió es que si estaba cansado y quería que le encontraran, ¿por qué fue a su casa? ¿Por qué le metió en el coche? ¿Y por qué le hizo pasar por esto? Ya os digo que estuvieron detenidos varios días, no entendían nada y a cambio de ayudar a traducir algo a una gente que estaba allí, pues esta les dijo el motivo real por el que estaban detenidos. Y imaginaos, los hermanos alucinaron. Tardaron mucho en saber por qué les habían detenido y mostraron su rechazo total a su hermano, Ariel, tras saber que había sido el secuestrador y el torturador de 3 chicas inocentes. Su juicio comenzó en agosto de ese mismo año, tan solo 4 meses después de ser liberadas las chavalas. Se le acusaba de casi 1000 cargos y se le condenó a cadena perpetua y a 1000 años adicionales. Lo de los cargos es curioso porque en unos sitios dicen que 100 y pico, luego van aumentando a 300 y pico y luego he leído 1000.
No sé si se habían confundido con los 1000 años adicionales, pero bueno, en cualquier caso, más de 100 o 300 cargos son muchísimos. El 3 de septiembre se quitó la vida en su celda con una sábana. Junto a él, una nota con pasajes de la Biblia y un corazón donde dentro había escrito mis hijos y nietos, y los nombres de familiares junto a corazoncitos, flores y ese tipo de cosas. ¿Y qué pasó después? Tardaron tiempo en sanar. Si la policía que rescató a Michelle estuvo años en terapia por lo que había visto y Charles Ramsey se castigaba por pensar que podía haber hecho algo antes, si hubiera sabido que las chicas estaban al lado de su casa encerradas, imaginaos lo que había sido para ellas, estando desde un mínimo de 9 años hasta 11 encerradas en esa casa y viviendo lo que vivieron. Michelle tuvo secuelas, no pudo volver a ser madre, le siguen temblando las manos por los golpes recibidos en la cabeza y tiene pánico a los cascos. Ahora se llama Lily Rose Lee, se casó y se dedica a ayudar a víctimas y familiares de abusos. También rescata animales abandonados en recuerdo del cachorrito que por un breve tiempo le dio la vida dentro de ese infierno. Se enteró de que a los 4 años habían adoptado a su hijo e hizo todo lo posible por volver a contactar con él. La familia del chico se lo denegó, pero sí mantuvieron el contacto con ella y le iban mandando fotos. Hasta la fecha en la que el chico ya es todo un tiarrón, no tengo muy claro que se hayan reencontrado. No he encontrado nada. Si lo habéis encontrado vosotros, pues me lo decís. Ella siempre aseguró que cuando él estuviera preparado, ella iba a estar siempre ahí para él. La madre de Michelle no negó que la vida de la chica hubiera sido bastante mejorable, pero cree que todo esto del secuestro le ha dado otra perspectiva y ha gritado a los 4 vientos que la quiere y que la buscó. Pero Michelle ha roto lazos por completo, no se la cree y a eso ella de que no le dejaran hacer nada, vivieran una vida de malos tratos, alcohol y otro tipo de adicciones y que tampoco la dejaban ir a clase, pues le costó, ¿no? Se dio cuenta en este tiempo encerrada que realmente había vivido casi lo mismo en su familia que en este tiempo que había estado secuestrada. Amanda lo primero que pidió fue una lápida para su madre, que no tenía, y una partida de nacimiento para su hija. La niña, que ahora tiene 18 años, se llama Jocelyn Berry, lleva el apellido de su madre. Amanda trabaja ahora en Fox News en una sección dedicada a personas desaparecidas. Gina apoya también a familias para las que se emite una alerta Amber. Entiendo que el hecho de que no se emitiera en su caso, pues eso le tocó y quiere poner su granito de arena en este sentido. Las 3 han escrito libros, Michelle un par de ellos y Amanda y Gina por su cuenta. Es verdad que no salen las 3 juntas en ninguna entrevista que han concedido después. A mí me ha entrado la curiosidad y en Reddit, que ya sabéis que el foro coches americano cada uno dice lo que piensa, pues unos dicen que Michelle se desvinculó de ellas y otros que fueron ellas quienes se desvincularon de Michelle. Como que cada una quiere contar su propia historia, Michelle porque sufrió más abusos. Bueno, hay un poco de cacao aquí que nos da a nosotros igual, porque lo que hagan con sus vidas y su relación ahora ya es cosa de ellas. Se hizo una película que se estrenó en el año 2015, Cleveland Abduction, el secuestro de Cleveland, basada en la historia de Amanda, solo de Amanda. En 2021 se estrenó el documental de Cleveland Kidnappings, el secuestro de Cleveland, que ofrece un viaje más profundo de la historia de las 3 chicas. Es verdad que la mayor parte de información que he podido sacar hoy aquí, además de las fuentes que citaré al final, ha sido de declaraciones de Michelle. Amanda ha hablado, pero algo menos, y Gina, por su parte, ha preferido no dar demasiados detalles. Se me ha olvidado deciros que Google Maps durante un tiempo borró la casa de Ariel Castro y finalmente fue demolida. Ahora no hay nada. Charles Ramsey se convirtió en un héroe nacional. McDonald's le ofreció comida gratis durante un año y otros restaurantes comida de por vida. Le despidieron de su trabajo debido a la cantidad de gente que iba ahí a felicitarle por todo lo que había hecho. Le donaron dinero de un fondo privado y tiempo después se quedó sin blanca. Se hizo famoso por la entrevista que concedió poco después del rescate. Os la pongo y os la traduzco. Lo tenéis en subtítulos porque creo que gana mucho más viendo la imagen y escuchando lo que tiene que decir él y no doblándolo yo. Lo tenéis en YouTube para los que me estáis escuchando en formato podcast. Charles, let me talk to you. I'm talking with Charles Ramsey. He's a neighbor. Walk me through again what happened this afternoon. You heard screaming. Heard screaming. I meet my McDonald's. I come outside. I see this girl going nuts, trying to get out of her house. So I go on the porch. Okay. I go on the porch, and she says, "Help me get out. I've been in here a long time.
So, you know, I figured it's a domestic violence dispute. So I opened the door, and we can't get in that way because how the door is, it's so much that the body can't fit through, only your hand. So we kick the bottom, and she comes out with the little girl, and she says, call 911. My name was Amanda Berry. Did you know who that was when she said that? When she told me, it didn't register until I got the call in 911. And I'm like, I'm calling the 911 for Amanda Berry? I thought this girl was dead. You know what I mean? And she got on the phone and she said, yes, this is me. And the detective, Cook, right here, Detective Gregory Cook says, Charles, do you know who you rescued? I said. Now, and when did you see Gina? About 5. We're good. So about 5 minutes after the police got here. See, the girl Amanda told the police, I ain't just the only ones. It's some more girls up in that house. So they went up there, you know, 30, 40 deep, and when they came out was just astonishing because I thought they were gonna come up with nothing. I figured, I mean, whoever she was, and like I say, my neighbor, you got some big testicles to pull this off, bro, because we see this dude every day. I mean, every day. How long have you lived here? I've been here a year. Okay. You see where I'm coming from? Right. I barbecue with this dude. We eat ribs and whatnot and listen to salsa music. You see where I'm coming from? Yeah. And you had no indication that there was anything going on? Bro, not a clue that girl was in that house or anybody else was in there against their will, because how he is he just comes out to his backyard, plays with the dogs, tinker with his cars and motorcycles, goes back in the house. So he's somebody that you look away because he's not doing nothing but the average stuff. You see what I'm saying? Yeah. There's nothing exciting about him. Well, until the day. What was the reaction on the girls' faces? I can't imagine to see the sunlight, to be around Bro, people. I knew something was wrong when a little pretty white girl ran into a black man's arms. Something is wrong here. Dead giveaway. Dead giveaway. Charles, thank you very much. Dead giveaway. Thank you very much for your time. And Either she homeless or she got problems. That's the only reason why she run to a black man. Charles, thank you for being there, man. Charles Ramsey, neighbor, heard the screaming, took action, went and did what he needed to do. The rest is unfolding before us here on CM. Esto, la chispa que tiene el hombre contando el caso y diciéndolo de que una niña blanca cuando pide ayuda a un negro, no voy a decir de color porque cada vez que digo una persona de color se me os tiráis encima diciendo que es negro. Si digo negro, la gente me dice que ofendo. Y según la RAE vale cualquier cosa. Lo hago por no ofenderos a vosotros, porque sepáis que lo diré como me salga del higo. Y aquí me he venido tan arriba con la exaltación del momento que después de editarlo me he dado cuenta de que no os he comentado que salió una canción con las declaraciones de este señor. Un tema que han montado y editado Gregory Brothers, creadores de anime y memes. He cogido el vídeo, les pondré crédito, os dejo también la traducción en los subtítulos para los que estéis viendo este vídeo. Tenéis el enlace al vídeo original y a la cuenta de estos chicos en Instagram para que les mostréis, no sé, algo de cariño, si así lo creéis oportuno les sigáis y bueno, veáis el contenido que hacen. Con cortes y extractos de la entrevista de Ramsey, ordenados de manera que tengan rima, esta es la canción. I knew something was wrong when a little pretty white girl ran into a black man's arms. Dead giveaway. Dead giveaway. My neighbor got big testicles cause we see this dude every day. We eat ribs with this dude, but we didn't have a clue that girl was in that house. She said, please help me get out. Dead giveaway, 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 dead giveaway. My neighbor got big testicles cause we see this dude every day. We eat ribs with this dude, but we didn't have a clue that girl was in that house. She said, please help me get out. So I opened the door, we can't get in that way. A body can't fit through the door, only your hand. So we kick the bottom, and she comes out, and she says, it's some old girls up in that house. Call 911, and they called him at McDonald's. I knew something was wrong when a little pretty white girl ran into a black man's arms. Dead giveaway. Dead giveaway. My neighbor got big testicles cause we see this dude every day. We eat ribs with this dude, but we didn't have a clue that girl was in that house. She said, please help me get out. Dead giveaway, 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 dead giveaway.
My neighbor got big testicles, cause we see this dude every day. We eat ribs with this dude, but we didn't have the glue that that girl put in that house. She said, please help me get out. Yeah, give it away. Thank you. Una historia trágica con un final feliz, o digamos agridulce, de 3 chicas a las que les robaron la inocencia, conocieron el lado más oscuro del ser humano, pero siguen vivas para contar su historia. Las fuentes consultadas para realizar este episodio han sido el diario ABC, CNN, el show de Dr. Phil, el periódico Reuters, Fox 8 News Cleveland, The Guardian y el podcast Rover's Morning Glory. Gracias a todos por estar siempre conmigo y por formar parte de esta comunidad. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Tal vez ya conocíais esta historia. Si creéis que me ha faltado algún dato, no dudéis en dejármelo en comentarios. Ha sido un trabajo no difícil, pero sí bastante laborioso para consolidar toda la información y haceros un episodio lo más completo posible. Comentaros que los episodios de esta 4ª temporada se publicarán los viernes y por diversos motivos, en lugar de semanales, esta vez los voy a hacer bimensuales. Estoy en otras cosas, temas personales y también laborales, y la verdad es que necesito este tiempo para mí. Creo que también esto me permite tener algo más de tiempo para investigar los casos más a fondo, que ya os digo que me lleva muchísimo tiempo. No solo la investigación, que puedo tardar días en consolidarla, luego hay que redactarlo, hay que editarlo, los shorts, el thumbnail, el no sé qué. Bueno, lleva muchísimo trabajo sacar un episodio bien, adelante. Yo no soy muy amiga de ChatGPT para estas cosas, que igual es fallo mío, pero mi alma de periodista me pide un trabajo más artesanal. Llamadme loca. Publicando 2 veces al mes puedo hacer los episodios algo más extensos, que creo que os gustan los episodios un poquito más largos, y ofreceros más información de cada caso que os traiga. De nuevo, muchas gracias y nos vemos muy pronto con más casos reales en Más allá del crimen. Un beso.